Muy bien, tengan buenos días todos. Qué placer poder reunirnos nuevamente otro sábado más para poder aprender, ¿verdad? Más sobre en esta etapa de riesgos, ¿verdad? Factor humano y todo lo relacionado a situaciones que se pueden generar en el entorno del empresarial. Eh, para esta mañana, pues, dejo el espacio para el ingeniero Barrera para que pueda continuar con la sesión relacionada a este día. Ingeniero, buenos días y adelante. No hay ningún inconveniente al respecto, ya que aquí pues vamos a grabar las sesiones y ellos van a poder después acceder a la grabación y poder tener la información de primera mano. Bueno, esperando pues que todos se encuentren bien, vamos a dar inicio. En esta sesión vamos a entrar ya de lleno a lo que es el método de creación del árbol de causa. Ya tengo preparado todo, no vamos a tener fotos comprometedoras ni nada como la sesión pasada. ¿Me escuchan bien todos antes de empezar? ¿Sí? Todos Sí, me ingeniero, lo confirman. escuchamos bien. Va. Perfecto, se escucha bien, ingeniero. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, antes de empezar quiero que veamos estas fotografías que encontré por ahí, bien interesantes. Siempre pues la pregunta del millón es ¿por qué teniendo un sistema de seguridad, teniendo una ley, teniendo tantas cosas por ahí que nos pueden estar permitiendo controlar de mejor forma el tema de seguridad, seguimos con situaciones como esta? Quiero que veamos un ratito esta fotografía, me llamó la atención acá. Si ustedes alcanzan a ver aquí, ¿dónde está parada la persona? Está parado este joven. Es un cable. Está como que fuera malabarista de circo, haciendo equilibrio en un cablecito, agarrando esta manguera, están colando aquí concreto. Pero para que tengamos un panorama más amplio de lo que es esta imagen, imagínense, una caída, independientemente sea 1, 2, 3 metros, hay varillas, hay tablas, clavos, no sé qué más habrá aquí abajo. Esta persona ni siquiera está amarrado a algún lugar, aunque sea un lazo, se hubiera amarrado en la cintura, por lo menos ahí algo le haría en caso que caiga, aunque sabemos que no es lo adecuado, pues para eso hay un sistema de protección contra caídas, que son los famosos arnés. Pero lo curioso es que aquí hay uno, aquí hay otro, haciendo uso de este equipo de seguridad, cuando ellos no están expuestos por ese momento a ningún tipo de riesgo de poderse caer. En cambio, este fulanito, ahí sí. Entonces quise empezar con estas fotos para que vean ustedes que es importante crear esa conciencia a todo nivel de cuidarse en las actividades de trabajo que hacen. Bueno, todo accidente también puede ser prevenido. Ahí buen provecho si alguno de ustedes está tomando algún alimento. Esta foto me impactó mucho, es real, es tomada por su servidor. Es un colaborador haciendo uso de una sierra circular. Tuvo un descuido, metió mal, apuró mal, metió el dedo, la mano, y la falange superior, no recuerdo de qué dedo fue, pero miren, cortadito completamente. Bien. Ahí, como les digo, para esas imágenes el objetivo es crear un nivel de conciencia aún más en todos nosotros sobre la importancia que es este tema de prevenir los accidentes. El día de ahora pues vamos a entrar de lleno a lo que es el método, a dos métodos. Vamos a ver primero el método del árbol de causas, que como vemos ahorita en la introducción es una técnica de investigación de los accidentes, la cual se va a basar en un análisis retrospectivo de las causas. Es decir, que acá vamos a esperar a que ocurra, igual como en toda investigación, esperamos a que ocurra el evento, y de manera retrospectiva empezamos a hacer la recreación
hacer la recreación de todo lo que ha sucedido y en base a ello pues empezamos a construir ese árbol. Esto es lo que se representa, pues es una forma gráfica, toda la secuencia de esas causas que determinaron la ocurrencia del accidente. Esta es una de las herramientas más utilizadas hoy en día en prevención de riesgos, en materia de investigación de accidentes, porque de una manera gráfica nosotros podemos representar toda la secuencia y todas las posibles causas que dieron origen al accidente que estamos investigando. Esa es la parte bonancible, digamos, lo de este método. O sea, de forma gráfica y con colores, si es posible, nosotros podemos representar a primera vista todas las causas que originaron el accidente y podemos hacer esa segmentación de cuáles fueron los factores técnicos que influyeron y cuáles fueron los factores personales que influyeron. El método de árbol de causas se apoya en una concepción pluricausal. O sea, no vamos a perder siempre de vista que los accidentes ocurren por unas múltiples causas. O sea, nunca va a ser una única causa la que ocasiona el accidente. Siempre son pluricausales y eso nos va a permitir precisar y profundizar en el análisis de las causas a través de ese diagrama que estamos hablando. Ese diagrama va a reflejar la reconstrucción de toda la cadena o toda la secuencia de los hechos que dieron lugar a este accidente. Lo importante aquí es que nosotros podemos ir haciendo una serie de probar hipótesis, ir planteando teorías a través de la otra técnica que se va a utilizar para la creación de estos gráficos, que es la famosa lluvia de ideas. Ya ustedes en la semana se les asignaron grupos de trabajo. La idea es que para esta semana, que estaríamos finalizando el próximo martes a medianoche, la idea es recrear ese árbol de causas del evento que estamos viendo de la película de Deepwater Horizon. Yo sé que no es algo que tal vez tengamos información muy técnica o de primera mano, aunque si bien es cierto en internet, por ser un evento ya de varios años, que ha ocurrido hace varios años, pueden haber muchas teorías sobre las posibles causas que le dieron origen. La idea es que en grupo, de los grupos definidos, construyamos ese árbol de causa, ese árbol que nos va a ir diciendo cuáles fueron las posibles causas que originaron este evento. De eso se va a tratar esta tarea. Lo importante ahí es que utilizando la metodología del árbol de causa y con el apoyo de la lluvia de ideas, nosotros podemos lograr una infinidad de opciones que a veces ni nos imaginábamos. Pues entonces, a diferencia de la otra técnica que vamos a ver más adelante, que es la técnica de análisis sistemático de causa, que esa es más cerrada. La TASC o el TASC es una herramienta que me lleva muy de la mano y no me va a permitir hasta cierto punto tener mucho nivel de imaginación o de crear algo o de esa lluvia de ideas que me permita encontrar posibles causas que en su momento pues ni nos imaginábamos. El árbol de causa en lo personal me gusta mucho por eso, porque ustedes van a poder dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, hasta incluso a esto, para poder encontrar lo que pudo haber ocasionado el accidente que esté siendo analizado en su momento. Esta metodología va a iniciar, claro, ¿verdad?, con el proceso de investigación. Lo primero que ya hemos hecho anteriormente, bueno, lo veíamos la sesión pasada, es toda esa recreación en el sitio, la toma de fotografías, documentación, entrevistas, revisión de documentos, toda aquella información que de alguna manera nos va a permitir a nosotros tener un mayor conocimiento de lo que ocurrió y poder nosotros ir construyendo, claro, ¿verdad?, hasta cierto punto esa prueba y error, todas esas ramas del árbol que pueden ser las causas que originaron el accidente. Entonces, habiendo ya iniciado ese proceso, a través de esa formulación se recordarán de las preguntas a las cuales nosotros les tenemos que dar respuesta. De la 5W y una H. Habiendo ocupado toda esa metodología,
Entonces empezamos ahora a crear este árbol. El proceso va remontando su búsqueda hasta completarse. O sea, vamos a ir desde la inicial, la parte inicial, que es el accidente que se está analizando, las causas inmediatas, las básicas, y esto va a ser tan grande como ustedes lo quieran o lo permita el caso estudiado, o tan pequeño como sea tanto el evento como el nivel de profundidad que ustedes como investigadores le den. O sea, o pongan en ese análisis. Casi siempre ese nivel de profundidad o grado de detalle en la investigación va a depender mucho también del tipo de accidente que se esté investigando. Claro, ¿verdad? Una fatalidad puede ser mucho más extensa, un accidente grave puede ser mucho más extenso su análisis a un accidente como, por ejemplo, un doblón de tobillo, una herida leve, cositas que pues, o un suceso peligroso pudiese ser hasta cierto punto también un nivel de estudio o de investigación, no digo más corto, sino más rápido hasta cierto punto por encontrar las posibles causas que originaron el evento. Pero bueno, eso ustedes a medida que vayan practicando, a medida que se vaya dando la oportunidad de hacer una investigación de estas desviaciones a los sistemas, así ustedes van a ir identificando qué tan amplia o tan corta puede hacer una investigación. Ahora bien, lo importante o la ganancia con este árbol de causas es que no necesariamente nosotros vamos a ocuparlo para temas de seguridad ocupacional. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que trabajan en medicina o ingeniería, o no importa realmente el rubro al cual se dediquen, o la empresa o su profesión, en todo sistema, en toda organización, en toda operatividad, hay unas desviaciones. Entonces el árbol de causa les puede permitir a ustedes identificar, por ejemplo, por qué el paciente que se operó de tal situación no se recuperó en tiempo. Eso puede ser un análisis para ocupar el árbol de causa. ¿Por qué la empresa no logró el nivel de ventas esperados a final del mes de septiembre? También fácilmente puedo ocupar el árbol de causa para encontrar esas situaciones que desviaron el objetivo esperado. Entonces, como les digo, pues el árbol de causa no solo va a ser algo aplicado a accidentes, enfermedades o sucesos peligrosos, sino que cualquier desviación en la actividad normal de toda organización. Ahora bien, ¿cuándo va a finalizar el árbol de causa? Eso es importante que lo tengamos también claro, porque el árbol de causas va a finalizar cuando, como dice acá, se identifiquen las situaciones primarias del accidente que no precisan de otras anteriores para ser explicadas. Es decir, aquellas respuestas que no permiten progresar en el conocimiento de los acontecimientos. Un ejemplo de ello es, ¿por qué llueve? O sea, si está, por ejemplo, el camión iba conduciendo y porque estaba lloviendo patinó las llantas y fue a chocar a un poste o a un árbol, una de las causas es el suelo mojado. ¿Por qué estaba mojado el suelo? Porque llovió. ¿Y por qué llovió? Ahí ya no podemos hacer nada, porque ya es cuestión de la naturaleza, es cuestión de Dios. Entonces, cuando llegamos a un nivel en el cual nosotros ya no podemos hacer más indagación o más secuencias, porque ya es algo que, como les digo, es de la naturaleza, o por ejemplo, ¿qué diga usted? ¿Y por qué no se compró el implemento X para seguridad? Porque no había presupuesto. ¿Y por qué no había presupuesto? Porque no se autorizó. Y resulta que no se autorizó porque el dueño de la empresa no quiso. ¿Y por qué no quiso? Ya es cuestión. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, que ya no tenemos control en esas causas, o en esa secuencia de eventos, entonces ahí es donde la rama del árbol termina. ¿Ya? Ahí es donde se concluye el análisis. Y dos, debido a una recolección de datos incompletos o incorrectos, se desconozcan los antecedentes que propiciaron una determinada situación de hechos. Por ejemplo, si la persona que se accidentó, este fulanito que se voló el dedo, ¿va?
Si esa persona de repente sabemos que padece de alguna enfermedad que lo hace caer en problemas de salud, ajá, pero resulta que la empresa nunca tuvo ese cuidado de hacer estudios de preempleo, preocupacionales. Entonces, si no tenemos la... ¿Hola? Okay. Si no tenemos las bases o los históricos suficientes, entonces son datos que ya no podemos seguir indagando. Que la empresa no tiene procesos de inducción o de capacitación, te promueven de un puesto a otro y no hay una secuencia de darte o de transferirte los conocimientos al nuevo puesto, entonces son datos incompletos o incorrectos que hasta cierto punto nos van a meter ruido a la investigación. Entonces ahí termina la rama del análisis. Vemos también que en el árbol de causas se reflejan gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones que existen entre ellos. Entonces, acá usted puede hacer, ya vamos a, cuando veamos los ejemplos, vamos a poder hacer ese ejercicio, que si usted reconstruye sin problema el evento desde el accidente hasta la causa que usted identifica y se va en sentido inverso, entonces el árbol tiene esa lógica. En ambas vías estamos ante un árbol bien construido. Pero si de repente usted ve que no existe una secuencia lógica entre el evento que está analizando y la posible causa, y de la posible causa al evento, entonces el árbol, hay un error ahí, o hay algo que no es congruente y por lo tanto el árbol de causa no está bien construido. Entonces vemos aquí pues que todo esto va a facilitar la detección de esas causas del accidente, incluso, ojo con esto, ¿verdad? Incluso aquellas aparentemente ocultas o que no son de forma directa. De repente me puede decir alguien, ¿y cómo el hecho de que la esposa del colaborador que está embarazada puede influir a que el fulanito tenga un accidente? Y resulta que eso no lo sabíamos. Hace poco estuve apoyando la investigación de un accidente de un colaborador de una empresa motorista de reparto, que el fulano pues venía ya de hacer su ruta de entrega y tuvo un accidente donde pues chocó y atropelló a unas personas. O sea, choque y atropellamiento, dos cosas de un solo. En el caso, una de las preguntas que se le hizo a un muchacho de 24 años, era el que iba manejando, una de las preguntas que se le hacía es que se había dormido bien, incluso se le preguntó si él tenía alguna familia enferma o algo en especial, y fue ahí que él comentaba que la compañera de vida tenía 2 meses de embarazo. Cosas que ellos no comunican, pero como vemos ahí, aparentemente ocultas o que no están directamente asociadas al evento, podría ser que resulte que el hecho que la compañera de vida esté embarazada y que tenga un problema de salud delicado, la persona no va a andar en sus 5 sentidos trabajando. Uno de esos sentidos va a estar pensando en su familia. Y eso va a hacer que no esté con la mente en la tarea y que entonces ocurra algún tipo de accidente. Por eso vemos también que el árbol de causa nos ayuda a ese sentido. Veamos, tengo acá 2 participantes que han levantado la mano. Déjenme, aquí le doy la palabra. Miren, van a disculpar si no es el orden, pero tengo a Fátima y a Alejandra. Si gusta, Fátima, vamos primero con usted y después con Alejandra Valle. Hola, hola. Fátima, le escuchamos, pero está en mute. Alejandra. No. Bueno, se habrán levantado. ¿Están por ahí? Bueno, si gustan, continuemos. Si logran resolver el lío del audio, pues ahí intervienen sin ningún problema.
No hay problema, Alejandra. Sigamos entonces. Bien, les decía entonces que el árbol de causa, pues en ese momento terminaría bajo esas dos condiciones, y último, pues nos permite conocer esas posibles causas aparentemente ocultas o que no estén directamente relacionadas a lo que se está analizando. Bien. Ligadas al suceso y que el proceso metodológico ayuda a descubrir y relacionar usando para ello una lógica, o sea, todo el árbol de causa es construido bajo una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente y hacia atrás en el tiempo, porque estamos partiendo de lo que ocurrió hacia atrás, o sea, un viaje en el tiempo bastante interesante que estaríamos haciendo, porque en la medida que encontremos todas las actividades que realmente dieron origen a ese accidente, así nosotros vamos a poder definir cuál fue la causa real que originó ese evento. Vamos a estar identificando y estudiando los disfuncionamientos que han provocado el accidente y sus consecuencias. Ahora bien, esta metodología que nos permite, primero, confrontar los hechos de manera rigurosa. Segundo, facilitar una mejor gestión de la prevención y como consecuencia una disminución del número de accidentes, por supuesto, porque aquí vamos buscando lo que hemos hablado en sesiones anteriores, que la investigación de accidentes no es buscar culpables. Ojo, ¿verdad? Eso sí nunca me voy a cansar de repetirlo en todo este curso, porque eso es a lo que tenemos que hacer conciencia siempre que hacemos una investigación, tanto a quienes nos ayuden, como a quienes nosotros vamos a entrevistar, ¿verdad? Porque con este caso que les comentaba que estuvimos analizando esta semana, el pobre fulano, cuando lo sentamos en la sala de reunión con la de recursos humanos, su servidor y el jefe inmediato, el hombre se puso pálido. Se imaginaba quizás que ya le daban ahí su cheque, ¿verdad? Pero no, ahí lo que me tocó a mí fue pedirle al jefe inmediato y a la persona de RH que se salieran de la sala para poder generar un ambiente más amable o más amigable con el que se estaba entrevistando y hacerle la mención pues que no era más que para encontrar las causas que originaron el evento y que en ningún momento se le iba a tomar a él como culpable o como responsable del hecho. También es importante que esta metodología nos va a permitir esa participación colectiva de los trabajadores de la empresa en el análisis de las causas. ¿Por qué? Porque no solo es el equipo multidisciplinario el que estaría participando, el jefe, el responsable de accidente, el de seguridad, no, sino que también al tener aquí identificados los posibles testigos, ellos son parte fundamental para el levantamiento de los hechos o de los posibles hechos que hayan originado ese evento o ese accidente. Luego, una participación, bueno, ya hablamos de la participación colectiva y por último, eliminar la lógica de buscar culpables. Ven ustedes cómo esto se repite en toda la secuencia de teoría de esto. Eliminar la lógica de buscar culpables y en su lugar implementar la lógica de buscar las causas. Ya si una de las causas es por negligencia de la persona, pues que salga solita la causa, no que sea impuesta o que nosotros por nuestra el supuesto conocimiento, la supuesta experiencia que puedan tener nosotros o cualquier otra persona que esté conduciendo la investigación, encauce que la causa principal fue la negligencia del colaborador. No, eso si va a estar ahí, va a salir ella sola. Y a los efectos de elaborar el árbol de causas vamos a tener los siguientes principios. Para la elaboración del árbol de causa vamos a ver, ahorita mostramos el primer principio. Cuando ocurre un accidente, algunos de los factores que intervienen en el desarrollo de la actividad productiva se ven afectados por modificaciones que desencadenan el daño. La investigación va a consistir, por tanto, en identificar esos factores que se modificaron, es decir, qué condiciones de trabajo habituales sufrieron variación, las que podrán estar referidas a personas, tareas, materiales y medio en el que se desarrolla la actividad.
Si ustedes recordarán el accidente aquel del video donde se lo atrapa la máquina al colaborador, que vimos creo que fue la semana pasada, posiblemente hay una modificación que hubo al ambiente o a la actividad normal es el haber eliminado los sensores de proximidad, si es que los tenía la máquina. O esos sensores que detectan una basurita en el producto que se está fabricando y que haga que lo limpie por aire a presión. Podría ser. Entonces, cuando alguien de las personas de la empresa modifica esas condiciones ya dadas de trabajo, eso es a lo que nosotros tenemos que ir a buscar en la construcción del árbol de causas. Esas condiciones de trabajo habituales que han sufrido variaciones. O de repente, incluso, imagínense una empresa que se esté tecnificando. Yo conocí una empresa que, no sé si les he contado ese caso, de una empresa que estuvo en un proceso de automatizar su línea de producción, de subcontratar a 12 personas para cargar y descargar producto, pasaron a eliminarse esas 2 personas y con una sola para operar unos robots, unos brazos mecánicos automatizados que cargaban y descargaban producto. Ese es un cambio que se metió al proceso, una mejora en tecnología, pero eso también generó cierta incertidumbre en la fuerza de trabajo, claro, ¿verdad? Hubieron de las 12 personas solo se quedó uno, pero lo que voy con esto es el hecho de que mientras eso se estaba dando, imagínese, usted está trabajando, cargando y descargando producto y a la par le están montando un brazo robótico y usted ve que lo están configurando, que está siendo instalado y todo, y de repente, el día de mañana empieza a operar. O sea que hasta ahora es mi día de trabajo. Toda esa situación son variables que modifican las condiciones de trabajo habituales que previo a la instalación de este ejemplo que les estoy dando, pudo haberse dado una serie de accidentes. ¿Y cuál fue la causa que lo originó? El proceso que se estaba modificando. Otro principio son los factores modificados que intervienen en el accidente en función de su carácter. Estos pueden ser ocasionales o permanentes, es decir, que pueden corresponder a hechos puntuales o a las situaciones que se mantienen en el tiempo. Un caso puede ser cuando alguien de mantenimiento llega y elimina la guardia de seguridad para intervenir una faja, lo que hemos venido, es como el ejemplo más común. Y esa faja se arregló, pero la guardia de seguridad no se colocó. O esa sierra circular se le arregló la protección, pero jamás se dejó instalada de forma apropiada. Entonces, ese es un hecho puntual, pero posiblemente la situación que se mantiene en el tiempo es la falla de la sierra, o la falla de la faja, o el engranaje. En lugar de estar quitando y poniendo esa guardia de seguridad y estar interviniendo en la máquina, mejor trabajemos sobre lo que se está manteniendo en el tiempo, y es reparar esa falla que la máquina tiene. Esa foto del dedo que les mostré al inicio, me daba a manera de chiste, pues la gente decía que esa sierra estaba poseída. Imagínense, que de repente estaban ellos haciendo otra actividad y solita la máquina empezaba a funcionar. Hasta la tenían marcada, y eso es cierto porque fue una planta de alimentos, una inspección que se hizo hace poco, y estaba la máquina con marcas así de rojo, con sticker rojo para que nadie lo ocupara, porque no se sabía el por qué de repente empezaba a funcionar. Y pues ahorita están en ese proceso la gente de mantenimiento de revisar bien la operación de esa máquina, pero son fallos que se mantienen en el tiempo. Y el famoso para mientras, que muchos de nosotros cumplimos a cabalidad, no solo en el trabajo, sino que en nuestros hogares, es clave. O sea, de repente tú en la casa tenés alguna falla en algo, para mientras voy a colocar este guacalito, porque la gotera nunca la reparo, y ahí me incluye, ¿no? Porque tengo varias en la casa y nunca las reparo. Entonces esas cosas son las que debemos mejor ir reparando o eliminando de raíz para evitar esos factores que puedan generar accidentes. El otro principio es cada hecho o variación
se convierte en un antecedente del otro. O sea, hablábamos, por ejemplo, el camión que patinó las llantas, se accidentó, chocó con el árbol o el poste. Pero antes de que chocara con el árbol o con ese poste, hubo un desbalanceo de la carga, o qué sé yo. Entonces, va siempre un antecedente, ¿cómo es? Un hecho o variación se convierte en un antecedente de otro. Y eso pues le vamos a conocer como consecuente o consecuente, un antecedente consecuente. Esto pues de tal forma que en un árbol de causas el origen del accidente solo será antecedente de los hechos intermedios. El árbol de causas menciona que el origen del accidente solo será antecedente. Los hechos intermedios, lo que ya vamos construyendo, causas inmediatas o causas básicas, serán antecedentes de lo que le sigue. Y así hasta llegar a la última causa en la cual ya no podamos tener, identificar algo que la haya ocasionado, como les decía, un evento de la naturaleza o algo que de plano, pues el dueño de la empresa, la directiva de la empresa ya está cerrada, que no es así, y son cosas en las cuales ya no podemos tomar decisión. Y el otro principio es que en la confección del árbol de causas, todos los hechos deben ser demostrables y comprobables. Por ejemplo, alguien que chocó o algún operador que tuvo algún problema, si nosotros venimos y decimos fatiga, tenemos que demostrar y comprobar que realmente la persona se encontraba fatigada el día del accidente. O por ejemplo, podemos colocar por ahí que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Hicimos el test, hicimos prueba o análisis rápido de alcohol o drogas. Si no podemos demostrar o comprobar esa causa, puede ser graficada en el árbol, no digo que no. O sea, usted puede colocar ahí fatiga bajo la influencia del alcohol o drogas, podemos colocarlo. Pero si nosotros no tenemos la evidencia certera o demostrar con hechos, datos, cifras reales, entonces eso se tacha o se elimina. Va a quedar plasmado en el gráfico, pero con una línea diagonal o como sea, o una X, identificando que esa causa se tomó en cuenta, pero al no tener nada que lo pueda demostrar y comprobar, se eliminó. ¿Por qué? Porque en el árbol no vamos a permitir juicios de valor, opiniones o hipótesis. Ojo, eso no se va a permitir en el árbol de causa. Todo tiene que ser hechos demostrables y comprobables. Y son 3 etapas. Hablamos que la primera etapa es la recolección de toda la información. Ya hablamos la semana pasada, pues todo el proceso, toma de fotografías, recolección de datos, entrevistas, ver los manuales de fabricación, las hojas de seguridad, toda la información técnica que nos permite identificar a dónde pudo haber estado la desviación en el proceso, es lo que nosotros documentamos en la etapa 1. La etapa 2 es la construcción del árbol como tal, que ahí pues ya es todo ese dibujito que ya vamos a ver en breves momentos. Y la etapa 3 es la administración de la información. Ya al hablar de administración de la información es cuando nosotros hemos redactado bien nuestro informe preliminar, hemos hecho la investigación y la hemos plasmado a través del árbol de causa y todo eso lo hemos trasladado a un plan de acción. Ojo, ¿verdad? Todo eso también tiene que estar bien documentado. Y acordémonos que todos esos documentos son entregables ante cualquier inspección del Ministerio de Trabajo o aquellas empresas que están certificadas en normas ISO, es parte de los documentos a presentar ante una auditoría de certificación, seguimiento, lo que sea. Entonces, en esa parte 3 de administrar la información es cómo voy a archivar todo, ¿verdad? Desde el reporte preliminar, el proceso de investigación y cómo le voy a estar dando seguimiento a el plan de acción. El plan de acción tiene que estar bien detallado, qué se va a hacer, o la actividad puntual, quién es el responsable, la fecha que se espera que cumpla, y si es posible los recursos con los cuales se van a trabajar para poder desarrollar esa actividad. En los recursos usted puede colocar cuántas personas,
qué tanto dinero va a invertir, el tiempo que se va a tardar, para que ese plan de acción quede lo más específico posible. En esas 3 etapas, entonces, que vamos a construir ese árbol, ideal, pues, es tiempos por cada una. Como les decía, va a depender mucho del tipo de accidente que se haga análisis. Pueda que en la etapa 1 la recolección sea, por decir algo, una semana, 5 días. Construyendo el árbol, como es un análisis que se hace, toda la documentación, nos podemos tardar unos 15 días, digámoslo así, por tiempos razonables. Y en la administración de la información, pues ya eso queda perenne, es decir, ya como el sistema lo va a ir administrando. Pero aquí, entre la etapa 1 y la etapa 2, creería yo que pudiésemos estar hablando como máximo un mes. Un mes, mes y medio, dependiendo pues del tipo de accidente, repito, que se esté analizando. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento? Ok, continuamos. Y aquí empezamos a ver cada una de las etapas. Decíamos entonces, la primera etapa, que es la recolección de la información, este es el punto de partida para una buena investigación del accidente. Si la investigación es incompleta, inmediatamente no se van a identificar todas las causas que intervinieron y no vamos a poder efectuar un programa preventivo. El programa preventivo lo que nos va a permitir es eliminar o mitigar todos esos factores de riesgo que están interviniendo. Para efectos de realizar la investigación del accidente, es necesario que se planifiquen todas las acciones a seguir, evitando con ello caer en la tentación de improvisar. Siempre es bueno, recordarán ustedes, tener el kit del investigador, tener esa lista de qué es lo que voy a ir documentando. Idealmente, o sea, en el mundo ideal, en el mundo, según Guillermo Barrera, eso es lo que debería de suceder. Pero sabemos que ya en la práctica es mentira. Les soy sincero. En la práctica es mentira que usted va a poder sentarse. Imagínense ahorita me llamaran o nos llamaran a cualquiera de nosotros. Mira, hubo un accidente, que hay tanta cosa. Es mentira que tú te vas a sentar, vas a empezar a sacar el listado, voy a llevarme esto. Las preguntas, como digo, en el mundo ideal, eso es lo correcto. Empezar a estructurar, voy a preguntar esto, empieza uno a sacar todo ese listado de preguntas que voy a ir a hacer. Después empiezo y busco mi kit. Llevo mi foto, mi cámara o mi teléfono cargado, llevo mi cinta para demarcar, llevo colores, llevo esto, y me voy ya a la zona de los hechos, a donde está el accidente. Claro, ¿verdad? Si hay una persona involucrada, un accidentado, un lesionado, pueda que lo encuentre en el sitio, pueda que ya se lo hayan llevado al hospital, pero eso no modo. Nos podemos retener cuando la vida de la persona puede estar en juego. Pero sí, debo de generar las indicaciones necesarias para que la maquinaria o el área donde sucedió el evento no se utilice hasta nuevo aviso. Porque así voy a garantizar que no me manipulen evidencias o que no me contaminen la escena. Eso es lo que vamos buscando. Entonces, eso me va a permitir generar una investigación lo más completa posible, lo más verdadera o lo más transparente posible, evitando en la manera de lo posible, como les digo, hacer conjeturas, prejuicios o algo que me encauce la investigación hacia donde yo creo que es y no hacia donde lo es realmente. En la segunda etapa de la construcción del árbol, el árbol se va a construir siempre partiendo, como les decía, desde el último hecho, o sea, desde la lesión o el daño. Aquí vamos a empezar a relacionar todos los hechos causantes de ese accidente, ojo, ¿verdad? De forma lógica y ordenada. Esto lo vamos a hacer en esa gráfica que les decía, en esa representación del árbol de causa, y lo que nos va a permitir una fácil comprensión y análisis.
Para relacionar los hechos, vamos a ver que es necesario responder siempre las preguntas. ¿Cuál fue el último hecho? Ese último hecho corresponde al final, o sea, a la lesión, o sea, es decir, si me corté el dedo, el haberme quitado el guante, ¿es el hecho que corresponde a la lesión? No, fíjate que no fue porque te quitaste el guante, sino que te quitaste el guante y después metiste la mano. Ah, ok, me quité, ¿por qué se quitó el guante? Y empieza uno. Entonces, al hacer esa serie de preguntas, usted va a lograr generar ese diagramita y lo que va buscando es siempre que el último hecho corresponda al hecho final o a la lesión que se está analizando. Ya en ejemplo gráfico vamos a dejar un buen espacio para que todos nosotros podamos practicar, porque me interesa esta sesión, más que la teoría, que podamos ya entrar en materia practicando. O sea, el detalle va a ser práctica. Puede ser que lo hagan en los grupos que ya están conformados o cada quien de forma individual. Ya vamos a ver eso. ¿Qué antecedente fue necesario para que se produzca el último hecho? Ese es otro punto. Y fue necesario otro antecedente. Eso es como nosotros nos vamos a ir haciendo esas preguntas para relacionar los hechos. Y estas preguntas, esto sí me interesa mucho que lo tengamos bien claro, es esto. Estas preguntas se repiten frente a cada hecho. O sea, cada hecho, cada grafiquito, ya sea ruedita, cuadrito, o cada palabra que ustedes pongan, siempre se van a hacer estas tres preguntas. Con estas tres preguntas, hasta llegar el momento en que la pregunta fue necesario, otro antecedente, no tenga respuesta, ahí estamos terminando el árbol, lo que les decía. Ya esto es una situación de la cual nosotros no tengamos un control. Y aquí tenemos cómo vamos a ir representando esas secuencias. Tenemos la primera de ellas, que es una secuencia en cadena. La secuencia en cadena es, llovió, entonces la consecuencia es suelo húmedo. Si no llueve, lo que sucede es que rompemos la cadena y entonces el suelo no se va a poner húmedo. Eso es una secuencia en cadena. Tenemos la secuencia en conjunción. La secuencia en conjunción es que dos situaciones me provocan una sola. Es decir, el camión o las llantas del camión patinaron o se resbalaron primero porque los neumáticos están ya lisos, llantas lisas. Y dos, el suelo está húmedo. Entonces, si estos dos se unieron, al unirse esas dos variables, me generan el evento de resbalarse. Si elimino una de ellas, si el camión hubiese tenido las llantas nuevas, puede que siempre haya resbalado, pero en menos intensidad. Lo ideal es que tengo que eliminar los dos, pero claro, el suelo húmedo no lo voy a poder eliminar. Y ese es en conjunción. Y en disyunción es que los frenos no respondieron, pero ¿por qué razón? Porque esto me generó dos eventos. El camión se estrelló contra la pared, y el camión atropella un peatón. A diferencia de en conjunción, a diferencia de la disyunción, es que la conjunción son dos eventos que me generaron un percance, y en el percance me generó dos eventos. Es decir, aquí la suela goma lisa o las llantas lisas y el suelo húmedo generó que el camión resbalara, y en este caso, que los frenos al no responder me generaron que el camión se estrellara contra la pared y que atropellara a un peatón. Esas son las tres formas en cómo podemos presentar la secuencia de eventos: en cadena, en conjunción y en disyunción. Y ahora, con la tercera etapa, que es la administración de la información, acá lo que vamos a buscar es generar dos cosas: las medidas correctoras y ya sea también las medidas preventivas. Cuando hablamos de las medidas correctoras, esto corresponde a aquellas medidas orientadas a prevenir de manera inmediata y directa las causas. O sea, ingeniero, buenos días, disculpe, una pregunta. Diga, Fernando. Con esa parte que menciona del esquema,
flujogramas que presentó anteriormente, va a mostrar tal vez una imagen más adelante de cómo quedarían ya dentro del árbol, porque no logro visualizar cómo se armarían según los ramales, digámoslo así. Sí, sí, correcto. Vamos a ver un ejemplo. Incluso, buena pregunta la que hace Fernando. Esto es lo ideal. O sea, si tú quieres llevar una secuencia lógica y todo, esto es como, idealmente podemos representar el gráfico. Pero a la hora ya de construir un árbol de causa, vamos a ver que pueda que en muchas ocasiones se cumpla a detalle y en otras pueda que todo sea de esta forma, pura disyunción o pura conjunción. Pero sí, traigo dos ejemplos y vamos a crear uno en lo que resta del tiempo para que podamos practicar cada uno de esa teoría, antes de entrar al método TASC. Pero sí, vamos, ya les muestro ahí unos diagramitas que ya vienen hechos, Fernando. Bien, entonces les decía, la etapa 3, que es la administración de la información, va a buscar eso de generar cuáles son mis medidas correctivas para prevenir de manera inmediata y directa las causas que han provocado el accidente y, por supuesto, a lo que vamos a buscar es evitar la repetición del mismo evento o que ocurra algo peor. Si el árbol es correctamente elaborado, cada uno de los hechos que contiene son causal para que ocurra el accidente. Basta. O sea, lo que va a pasar es que cuando hagamos un buen árbol, con uno de los hechos que nosotros ataquemos, si es un árbol bien construido, con solo uno que eliminemos, quitamos toda la secuencia de eventos que generaron el accidente. Ya vamos a ver ese ejemplo. Y por supuesto también las medidas preventivas, que son aquellas que van, como el mismo nombre lo dice, a prevenir situaciones en el futuro. Otro tema importante a la hora de construir los árboles de causa, ya esto es al final, cuando ya el árbol se ha construido como tal, hacer un análisis TPM. ¿Qué significa ese análisis TPM? Es total, parcial y no aplica, o no aplica, sino no del todo, le llaman not at all en inglés, porque esas son siglas en inglés, total, partially, not at all. Este TPM lo que me dice es, ok, de todas las causas que generaron tu accidente, ¿cuál de esas actividades que se generaron tenemos un control total? Es decir, todas aquellas cosas que yo generé una causa, identifico una causa raíz. Para atacar esa causa raíz genero una serie de actividades, ¿ya? De esa serie de actividades, hay unas que yo voy a tener un control total, un control parcial, o no voy a tener control alguno. Cuando digo que tengo control total, son aquellas cosas que puedo implementar por mi propio medio, o con mi equipo de trabajo, con mi presupuesto, con mis recursos. Eso es control total. Un control parcial es que puedo tener influencia con las personas que lo van a ejecutar, pero otros deciden por mí. Es decir, yo puedo decirle, construyamos un barandal acá para evitar caídas. Sí, pero yo no tengo mecánicos. El presupuesto sale del departamento de mantenimiento. Ok, pero yo puedo influir en el gerente del área para que me preste los recursos y hacer esa mejora. Ese es un control parcial. Y las que no hay control alguno son aquellas soluciones donde el control total de toma de decisión y la autoridad no están ni en mis manos, ni en mi equipo, y esas son ideas que o van a la alta dirección de la empresa, a los dueños, a la junta directiva, pero no tengo ese control. Entonces son las que se conocen como sin control. Y luego, lo ideal es que todas esas acciones que ustedes han identificado para evitar que siga sucediendo el accidente, ya esto es hablando de la administración de la información y del plan de trabajo, nosotros lo trasladamos a este diagrama. Fácil implementación, difícil implementación en el eje de la Y y en el eje de las X de bajo impacto y alto impacto. ¿Por qué los colores? Porque todo lo que te caiga acá en rojo es aquellas actividades que van a ser difícil de implementar y un impacto bajo en la operación, o sea, no va a generar mayor valor. Entonces esta
dos cosas. O las dejamos a muy largo plazo o podemos llegar incluso a desistir de ellas por temas económicos, etc. Las que caigan en este color como naranja son aquellas que van a tener un alto impacto en la operación, pero igual se presentan con cierta dificultad a la hora de implementarlas, que pueda que haya que generar pedir un permiso a otras instancias, que debido a la situación actual de la emergencia sanitaria no hay mucho dinero, entonces un proyecto que si fuera una situación normal tenemos el recurso disponible, hoy no. Entonces eso... ¿Hola? Y quiero ir porque mañana van a ir a llegar a poner la corriente. Pongamos por favor silencio. Pongamos por favor silencio en los micrófonos. Yo le voy a pagar al señor. Pongámosle silencio en los micrófonos, por favor. Abramos el micrófono cuando queramos intervenir. Gracias. Bien, les decía entonces, tenemos acá entonces la color naranja. Los de color naranja son aquellos que tienen alto impacto en la operación, o sea, al momento de que yo genere o construya esa mejora, voy a generar un alto impacto, pero es de difícil implementación. En el amarillo son aquellos que se implementan fácilmente, como un procedimiento, una política, un cartelito de seguridad, pero el impacto va a ser bien bajo. O sea, ¿de qué me sirve poner un rótulo si la gente ya ni caso le hace? Es fácil implementado, de implementación fácil, pero de bajo impacto. Lo ideal es que todas las acciones que nosotros desarrollemos caigan acá, en el verde. El verde es que van a tener un alto impacto en la operación y van a ser de fácil implementación. Esas son las que en tiempo son las que pudiéramos estarla desarrollando a un corto plazo. Cuando digo un corto plazo es ya, para la ya, a una semana, un mes a lo mucho. Porque también todo eso lo tenemos que ir trasladando a nuestro plan de acción. Y bien, hagamos ahorita este ejemplo. Ya este ejemplo está hecho, solo analicémoslo. Dice, en una empresa dedicada a la fabricación de pan y situada en las afueras de una población, se efectúa diariamente el reparto de los productos fabricados en jornada de noche. Primer punto, en jornada de noche. Para lo cual, el conductor repartidor usa un camión de reparto en la empresa. El día del accidente, aquí ya nos está relatando qué fue lo que ocurrió, dicho conductor, al ir a poner en marcha el camión, se encuentra que no arranca. Segundo punto. Razón por la cual decide usar una furgoneta antigua. O sea, como no le arrancó el camión con el cual él hace el reparto habitualmente, él se va y agarra una furgoneta antigua. Y se ocupa como auxiliar. Ahí vamos encontrando los puntos que nos van a ir dando pauta para la creación del árbol. Ordena que carguen la furgoneta y aunque se da cuenta que el pedido del día es mayor del habitual, decide sobrecargarla para no tener que efectuar 2 viajes. Al salir de la fábrica, la carretera que conduce a la ciudad está colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar carretera secundaria, en la que existen pendientes pronunciadas. Al descender por una de las dichas pendientes, no le responden adecuadamente los frenos y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado. Teniendo en cuenta toda esta redacción, toda esta descripción del evento, construyamos ahora el árbol. Tenemos aquí. Ya vamos a ver por qué está uno de una forma y otro de otra. Bien. Primero, partimos de la lesión del conductor. La lesión del conductor se originó por choque del árbol. ¿Ya? El conductor se lesionó al chocar con un árbol. ¿Por qué chocó con un árbol? Si regresamos a la redacción anterior, porque los frenos estaban en mal estado. ¿Ya?
Entonces, lesión del conductor, una secuencia en cadena porque chocó con el árbol. Aquí yo le cambiara el sentido de las flechas. Vamos, aquí es, lo correcto sería así. El conductor se lesionó porque chocó con el árbol. ¿Por qué chocó con el árbol? Porque no le respondieron los frenos. ¿Ya? ¿Por qué no le respondieron los frenos? Ah, interesante. Hay 3 causas que pudieran originar esto. 1, había una fuerte pendiente. 2, los frenos estaban en mal estado. Y 3, sobrecargó la camioneta. ¿Me siguen la secuencia? Lesión del conductor porque chocó con un árbol. Ese choque con el árbol es porque no le respondieron los frenos. Los frenos no le respondieron porque había una fuerte pendiente, porque los frenos estaban en mal estado y porque hubo una sobrecarga en el camión. Ahora bien, hay que analizar cada uno de estos 3 puntos. ¿Por qué había una fuerte pendiente? Ah, porque tomó una vía alterna. Ah, interesante. ¿Y por qué tomó la vía alterna? ¿Por qué decía ahí? Porque la vía estaba colapsada por el tema. ¿Y por qué estaba colapsada la vía? Ah, porque llovió. ¿Por qué termina ahí? A ver. Termina en lluvia, claro, porque no podemos... Ay, ¿por qué llovió? Ah, porque Dios quiso. ¿Por qué quiso Dios que lloviera? Porque estaba aburrido y quiso que lloviera. O sea, no podemos llegar a hacer esos análisis. Llovió porque Dios quiso, porque la naturaleza así lo decidió y punto. Ahí murió, como decimos, el análisis de esa línea o esa rama. Termina acá. Vámonos con la siguiente posible causa. Los frenos en mal estado. Ay, ¿por qué estaban los frenos en mal estado? Y esto me da 2 posibles consecuencias. 1 es porque no se revisa la furgoneta. Y 2, porque es una furgoneta auxiliar. ¿Y por qué no se revisa la furgoneta? Ah, entonces ahí termina el análisis, o puede seguir, porque no hay un plan de mantenimiento. ¿Por qué no existe un plan de mantenimiento? Porque no tenemos la estructura de un área de mantenimiento de flota. Y puede empezar usted a indagar más. Claro, como aquí no tenemos mayor detalle del análisis, la lluvia es un fenómeno fuera de control que no se puede modificar, correcto. Los círculos y el cuadrado, Lidia, mire, los círculos son como las acciones puntuales que ocurren. Los cuadrados son para aquellas actividades de las cuales usted no tiene control. Es decir, nosotros no tenemos un control sobre la fuerte pendiente, ¿ya? Entonces, en esta teoría, es como cuando usted hace un flujograma que se recordarán a quienes llevaron programación o algún tema en ingeniería, que nos enseñaban que esto significa una decisión, esto es una actividad de la operación, este es un conector. En el caso, este árbol de causa puede interpretarse de esa manera. Pero en la práctica, usted puede fácilmente ocupar, o todas pueden ser círculos, o yo les recomiendo que más adelante lo vamos a ver, vámonos con cajitas, con cuadraditos. No importa si usted hace uso solo de cuadrados. Esta es una metodología, en el caso pues de España, que está mucho más adelantado que nosotros en temas de seguridad, para que tengan idea que la ley de prevención de riesgos de El Salvador es una copia de la ley de España. Y los invito a que visiten el Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Ellos tienen una infinidad de información muy buena para poder tomar de base. Creo que incluso que no nos extrañe que este ejemplo esté ahí. Porque esas notas técnicas de prevención en España son las guías técnicas, bueno, hay también guías técnicas, pero son como las guías que en España ocupan para que puedan generarse todo el cumplimiento de la ley que ellos tienen. O sea, en nuestro país eso le hace falta. Nosotros, va a disculpar que me salga un poquito del contexto. Perdón, ¿usted dijo instituto de qué? Si gusta lo buscamos ahorita, déjenme para que lo vean. No importa, tenemos chancecito. Y eso es parte también de la formación.
Este instituto es el de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, INSPH, si no me equivoco. Ahorita solo déjenme ver si logro entrar y les comparto la pantalla. Sí, ahorita se los muestro. INSST.es, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es como una dependencia del Ministerio de Trabajo, aquí está, una dependencia del Ministerio de Trabajo de España. Acá ustedes van a encontrar toda la información. Lo que me interesa es esto, las NTP, Notas Técnicas de Prevención. Esto les puede dar mucha orientación a ustedes sobre temas importantes de seguridad. Aquí pueden bajar guantes de protección contra microorganismos. Esto es bien, pero bien completo esto. Medicamentos peligrosos, hay de ergonomía, hay de, bueno, aquí está, criterios ergonómicos, hay de accidentes. ¿Qué hay sobre accidentes? Eso me interesaba mucho saber porque yo pensaba que El Salvador se basaba en las normas de Estados Unidos. Porque yo soy boliviana y la empresa que tenía en mi país, soy auditora OSHA, y nosotros estábamos bajo las normas IRAM de Argentina. Entonces nosotros en Sudamérica estamos normados por la Argentina. Y yo pensé que en El Salvador la norma era por Estados Unidos, pero qué bueno saber que es por España. Fíjese, Cintia, que en el caso es una mezcla, o sea, sí es una mezcla, porque la ley como tal sí es casi una copia de la ley de España. No ha sido mucho de referencia de las normas NFPA. A nosotros donde nos cambia un poco la teoría es con el tema de incendios, porque en España se manejan los fuegos clase A, B, C, D y creo que hasta, no recuerdo si hay K, no, K no hay. En el caso nuestro sí, porque tomamos de referencia la NFPA 10, que la NFPA 10 sí mete los extintores clase K. Es como una de las variantes que se tienen. Pero de ahí por lo demás es casi una copia y pega de esta normativa española. En el caso lo que les quería comentar es que a nosotros lo que nos hace falta como país es que esa ley tenga un músculo técnico como estas notas técnicas de prevención, porque solo han generado el reglamento, pero ese reglamento es tan amplio que muchas veces hasta nos puede confundir. En el caso también tenemos, quiero ver si la encuentro por acá, y esta es otra que los invito a que en su momento también los consulten, porque nosotros ya como expertos en seguridad y teniendo ciertas bases técnicas, esta OSN es el Organismo Salvadoreño de Normalización. Ellos son como de los brazos que se generaron después que se desapareció lo que era antes el CONACYT. Tenemos el Organismo Salvadoreño de Normalización, la OSARTEC, que es el de Reglamentación Técnica, y bueno, no recuerdo cuál otro. Pero esta OSN es una entidad que genera normas técnicas, y a Cintia, que es auditora, le puede interesar mucho, porque aquí tenemos, por ejemplo, un catálogo de normas que ellos han generado, no sé si me va a permitir, pero por ejemplo, hace un par de años yo conseguí acá una normativa técnica, guía técnica para la evaluación de riesgos en El Salvador. Incluso, aquí está, incluso hay una norma técnica para señalización de seguridad, de planes de emergencia. Aquí tú puedes encontrar de temas relacionados con maquinaria, construcción, hasta muy propio en temas de seguridad. Y esto lo interesante es que la sacan a veces a consulta pública. Eso es lo que ando buscando. Ahorita creo que había una, aquí está, anteproyectos de normas técnicas en consulta pública. Aquí están, mire qué interesante. Tenemos por ahorita, del 9 de septiembre al 8 de octubre, ya lástima, ya terminó, estaban en consulta pública estas dos normas. Es ropa de protección contra productos químicos líquidos y la de vibración e impactos mecánicos. Tienen también temas de ambiente, calidad,
medicinales, calidad del bálsamo, eso me imagino que va relacionado con temas ambientales, no sé. Y acá gestión del riesgo, técnicas de valoración del riesgo, otra que nos puede interesar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tú puedes contactar a la OSN a través de este correo, te mandan el documento, lo revisas, haces tu análisis, tus observaciones, se las envías a ellos y pues ya sos parte del equipo que de alguna manera ha ayudado a la elaboración de estas normativas. Es parte de lo que nosotros en nuestro país tenemos, que no sabemos hacer uso de ellos. Claro, pues aquí no nos dan mucha información las autoridades en cuanto a esto. Uno traveseando, curioseando, encuentra todas estas páginas o por el tipo de trabajo que cada uno de nosotros puede tener, de alguna u otra forma nos damos cuenta de la existencia de ellos. Claro, ¿verdad? Estas normas son pagadas. Aquí ustedes tienen el precio de cada una de ellas. Hay desde $26 hasta, hay unas más caritas, creo que andan por los $90, $60, y otras como esta que son de $5. O sea, ¿por qué les comento esto? Porque si usted está en la empresa donde trabaje, le interesa conocer cómo regular algo muy propio de sus productos o servicios, los invito a que compren o que adquieran estas normativas. ¿Por qué? Porque es parte de la legislación de nuestro país. Claro, es una norma, es voluntario, no es obligación, pero si tú quieres crecer en tu organización con el producto o servicio que brindas, no está de más adquirir una normativa de estas que te va a dar un conocimiento más amplio de lo que en su momento puede ser una normativa, una ley exigible en nuestro país. Muchas gracias. Un gusto. Regresando entonces aquí, les decía que al final, pues la construcción del diagrama va en ese sentido. Tenemos acá la lesión del conductor y llegamos aquí a la lluvia. En este nos habíamos quedado. Luego, aquí ya no podemos nosotros hacer más cosas. O sea, en conclusión, este sería una de mis posibles causas raíces. Luego veníamos a esta otra vertiente, los frenos en mal estado. ¿Por qué estaban los frenos en mal estado? Primero porque no se revisó la furgoneta. Y segundo, porque porque era una furgoneta auxiliar. Pero ¿por qué no se revisa la furgoneta? Yo les decía acá. Primero, lástima, el ejercicio no nos da más datos. Pero ustedes al indagar pueden darse cuenta que no se revisaba la furgoneta porque primero no existía un plan de mantenimiento. Interesante. ¿Y por qué no hay un plan de mantenimiento? Porque fíjate que no tenemos un área de mantenimiento de flota, todo es externo, y usted puede ir generando ahí su árbol. Y podríamos decir que la causa raíz es por no tener un mantenimiento de la flota, punto. Y si ustedes se fijan también acá, el hecho de que la furgoneta auxiliar hubiese sido utilizada es porque el camión habitual no arrancaba. Entonces llegamos a una unión de dos causas que se pueden desarrollar en una sola, que es el no tener un plan de mantenimiento de flota. Y el otro punto que generó es la sobrecarga. ¿Y por qué lo sobrecargó? Pues porque no quería hacer un segundo viaje. ¿Y por qué no? Porque no hay una política y puedes empezar tú a seguir sacando más y más hasta que lleguemos a situaciones que ya no tienen respuesta. Ingeniero. En conclusión, hola, dime. Puede ser una causa también de que no está autorizado para manejar, que en muchos casos en una empresa se da que no tienen licencia para conducir. Puede ser una de las causas. Perfecto, podríamos agregar aquí también uso del vehículo sin autorización, no está autorizado, no hay... Correcto, o sea, este ejercicio, como está hecho en base a la redacción anterior, no hay mucha información, pero lo que tú dices es bien cierto, podemos incluso encontrar esa otra. O pudiéramos decir, chocó con un árbol, aquí, porque se durmió, por fatiga. Se durmió el fulano, estaba bien rico, estaba lloviendo, estaba el frío ese agradable, le tocó salir a las 3 de la mañana de su casa, se durmió al volante y por eso chocó. Entonces aquí tú vas a ser tan amplio como quieras y te lo permita lo que has recolectado en información o tan simple, escueto como la investigación se haya generado.
Ahora, recordarán ustedes que esto es que si nosotros eliminamos una sola causa, podemos generar una eliminación completa de todos los anteriores. Veamos en cuál podemos trabajar. En la lluvia, vamos a decir que vamos a evitar que llueva, no podemos, ¿verdad? Entonces esto no se analiza. Pero sí podemos generar un plan de acción orientado a la falta de mantenimiento de la flota. Y podemos generar un plan de acción para evitar que las personas quieran estar haciendo esos segundos viajes. ¿Por qué les pongo este mismo gráfico de esta manera? Porque tú puedes construir tu árbol de causa en este sentido y lo puedes construir también en este sentido. En lo personal, a mí me gusta mucho este, porque es una forma mucho más fácil para ubicarte de la secuencia de los eventos, ¿ya? Y llegamos a la conclusión igual que estas son las causas que originaron el evento. De estas 4 causas, eliminamos esta porque no podemos... Incluso, tal vez el concepto como tal de lluvia no es la causa, sino que podríamos decir que no hay un plan de prevención o de cómo manejar bajo la lluvia, pudiese ser. O sea, tú puedes generar un plan de acción sobre algo de este tipo, pero orientado a lo que tú tenés control. Tenemos estos otros ejemplos. Estos otros ejemplos, tenemos por ejemplo, aquí dice que un camión chocó con un tren. Es un camión que transportaba concreto y estaba en un proyecto de construcción, había cerca de una línea de tren y chocó con el tren. Entonces venimos nosotros y hacemos el análisis. ¿Por qué se dio esa colisión del tren con el camión? Primero, porque no se vio, el operador no vio que venía el tren. Esa es una causa. Otra causa es que las barreras de seguridad que evitan que pase el flujo de tránsito cuando el tren va a circular estaba habilitado, estaba abierto. La otra causa es que el fulano no escuchó el tren. Para que llevaba el musicón, no escuchó el tren. Y la otra es que no respetó las señales de tránsito. Son 1, 2, 3, 4 causas inmediatas que generaron el hecho de colisionar el camión con el tren. Ahora bien, ustedes se fijan también que aquí hay una leyenda. ¿Cómo sé yo que la persona no vio que el tren venía? Eso me lo dijo en la entrevista. Entonces se recomienda colocar entrevista. Las barreras estaban abiertas. ¿Y eso cómo lo verificamos? Con las observaciones. En observación fui al campo y vi que esa barda o valla no baja y sube como debe ser. No escuchó el tren. Eso es la entrevista. Al igual que no respetó. El mismo fulano se confesó y me dijo, mire, ingeniero, yo no vi la señal. Luego, agarramos cada una de estas causas. ¿Por qué no vio que el tren venía? Primera causa que lo pudo ocasionar es que no hay una visibilidad plena de la línea. 2, estaba cansado después del trabajo. Después de la semana. Fue un día lunes, venía cansado del fin de semana. Perfecto. ¿Y por qué no vio o no estaba visible la línea? Porque es un área, estaba llena de vagones. Es una observación. Ok, muy bien. Aquí ya no sigo, mire, porque no tengo mayor control en que él venía cansado por andar parrandeando el fin de semana. Ok, perfecto. Entonces vamos a la siguiente causa. O sea, tú vas construyendo por cada cuadrito, ojo, ¿verdad? Que por cada cuadrito, por cada causa que tú crees que es desarrollada por esto, tú tienes que ir generando esa ramificación. O sea, si aquí ponemos 4, por estas 4 hay que analizar. Ok, aquí vemos 2. Vamos con esta, porque el área estaba llena de vagones. ¿Por qué razón? Porque estaban esperando ser descargados para empezar el trabajo. Había muchos vagones vacíos en las líneas y había insuficiente train yard ahí me van a disculpar que el inglés a veces me cuesta. Bueno, la cosa es que estas 3 opciones eran las que estaban ahí generando que el área estuviera llena de vagones. Ok, pero de estas 3 solo veo que puedo analizar más a profundidad esta, la que estaban esperando los vagones para ser descargados.
¿Y por qué estaban esperando para ser descargados? Ah, porque no hay mucho personal. Y había más despachos en el tren que de lo planeado. Ah, perfecto. ¿Y por qué no hay mucho personal? Porque había el invierno estaba fuerte, o podemos decir hoy en día, porque la pandemia me ha generado escasez de mano de obra. Ah, perfecto. Y en este caso, el proveedor, ay, no alcanzo a ver ahí. Bueno, aquí un problema el proveedor. Entonces ven ustedes que terminamos con esta línea o esta causa en estas otras, ¿ya? Estas quedaron así, sin ninguna derivación aún más. Y así vamos construyendo por cada una de las posibles causas que originaron el evento. Ahora, ¿qué significan esos números? Ya una vez que construí mi diagrama o mi árbol de causa, empiezo a ver cuáles son aquellas causas principales que originaron el evento. Entonces, aquí, de acuerdo a este ejemplo de la colisión de un camión con un tren, las causas que lo originaron fue, primero, que no había suficiente personal. ¿Por qué? Porque con el invierno, la pandemia, yo no puedo jugar, es algo que no está en mi control. Entonces me voy con el hecho que no había suficiente personal. 2, el proveedor tiene unas malas costumbres para generar despacho a fin de año. Ah, perfecto. 3, había muchos vagones vacíos en el área de descarga. 4, insuficiente espacio en la línea del tren para ubicar los vagones en espera. Ya van 4 causas que originaron este evento. Una quinta causa es relacionada con las barreras abiertas, que no hay reglas acerca del uso de las guardas o barreras de seguridad. ¿Por qué había también estas barreras de seguridad abiertas? Ah, porque se ha incrementado el número de transportistas. En este caso, imagínense, llegamos a una deficiencia en la planeación, pero esta deficiencia en la planeación es por de malos entrenamientos y una mala comunicación entre departamentos. 8 causas. Perdón, 7, 8 es esta. Las barreras de seguridad son operadas de forma manual. No hay regulaciones en relación a música fuerte. Claro, aquí está, miren. No escuchó el tren porque iba con el gran musicón y no hay una regulación que nos diga no debe escuchar música más de tantos decibeles. Entonces, y aquí la otra causa que... no alcanzo a leer. Bueno, disculpa, está medio de confuso. Weather Traffic Signs. Bien, en este caso, cada una de estas 10 causas las trasladamos a este cuadro o las pone en este orden. La idea es que por cada una de estas causas que originaron este accidente, o sea, al final, si me preguntan cuáles fueron las causas raíz que originaron que el camión colisionara con el tren, son estas 10 que hemos encerrado. ¿Por qué no se pone de tired after weekend? O sea, que estaba cansado después del fin de semana. Ah, porque no tengo control en ella. Entonces yo lo que hago es esto. Dinos, Fernando, te escuchamos. Solo una pregunta, perdón. Ajá. Que la haya hecho retrasado. Dale. Con relación a las normas que presentó, yo siempre he visto que nosotros en nuestro país ocupamos las normas OSHA, las NTS de España, pero se nos da, o por lo menos a mí me ha pasado, que se nos da el percance de que inspectores del Ministerio de Trabajo no las quieren aceptar. No quieren aceptar eso. Entonces, habrá yo sé que hay un artículo en la ley que dice de que en ausencia de normativa salvadoreña podemos usar una normativa internacional, pero eso es en prevención de incendios, lo que yo conozco. No sé si en otra rama aplicaría ese mismo artículo. No, mira, es un punto bien cierto. A mí me pasó el año pasado con unos técnicos del Ministerio de Trabajo por una inspección del programa de gestión. Fíjate que les mostré a ellos una guía de la OSN para la evaluación de riesgos. Y muchas veces, acordémonos, la ley te dice haga, pero no te dice cómo. La ley, por ejemplo, te dice que hagamos una evaluación de riesgos, pero ellos no te dan la metodología, no te dice cómo, solo te dice tenga la evaluación y los mapas. Bueno, lo que hice fue mostrarle que habíamos construido
nuestras matrices de riesgo, tomando como referencia esa guía técnica creada por la OSN, y justo lo que tú dices fue lo que me dijo. No, eso no es válido. Esta es una guía voluntaria, no es obligación. Y me refirió, aquí, qué casualidad, a la norma técnica de España que ellos ocupan en el ministerio. Fíjate que iba a depender mucho del criterio del técnico, pero realmente si tú le evidencias técnicamente que la metodología que tú apliques, sobre todo para investigación de accidentes o para el tema de evaluación de riesgos, la ley no te dice cómo lo vas a hacer, solo te dice téngalo. Y puedes tú fácilmente aplicar lo que tú mencionabas, sino a falta de una guía o normativa local, vámonos con una normativa internacional que sea fácil aplicable a nuestro país. Es más, si la organización donde tú trabajas tiene una casa matriz y te vienen lineamientos de la casa matriz, incluso muchas veces te ponen que vas a aplicar lo que sea de más rigurosidad. Porque muchas veces se recordarán hace un par de años, antes de la entrada en vigencia de la ley de acá de seguridad, el tema de ruido nosotros teníamos en 80 decibelios como el tope, no cuando las normativas internacionales eran de 85 para 8 horas de exposición. Y en cambio nosotros 80, punto, cerrado. ¿Qué sucedía? Cuando te venía una normativa de fuera, de la casa matriz, te decía aplique 85 o lo que sea más riguroso en la localidad donde se encuentre. Claro, nos tocaba aplicar el de 80 decibelios. Sí, yo le hacía mención de eso porque fíjese que hay unos inspectores que quieren que utilicen el método que ellos mencionan. Por ejemplo, para la evaluación de riesgos, nosotros lo habíamos hecho por el método de William Fine. Y ellos querían que lo hiciéramos por el método del INTH, creo que es. Claro. Sí, entonces sí, ahí ya entramos en conflicto porque nosotros le alegamos eso, de que ellos no te pueden obligar. Exacto, que no podían. Y aún así lo puso en las observaciones y nos hizo que lo cambiáramos. Eso es cierto. A mí, justo esa observación fue la que a mí me tocó, digamos, voy a decirte la palabra pelear, porque sí, casi el de William Fine es el que ocupaba incluso esa OSN, de la OSN, es el más completo, el que te da más, como un análisis más puntual del riesgo. Pero sí, ellos son dados a querer eso. Mira, mi consejo ahí es que si no nos cuesta mucho hacer los cambios, mejor no nos peleemos, como dice el dicho, no nos peleemos con la cocinera, porque en el caso, si uno, y eso es un consejo que les puedo dar por los años que he tenido de experiencia en atender este tipo de inspecciones, si nosotros nos ponemos a estar alegándole mucho a un técnico, en ese momento pues ellos son autoridad en el tema de seguridad, y aunque estemos nosotros conscientes que lo que puedan estarnos diciendo no es tan así factible en el momento, pero mejor es a veces acceder a lo que ellos piden. Eso nos va a permitir llevar la fiesta en paz y no tener ninguna complicación al respecto. Incluso tú puedes generar, si no está bajo una norma ISO 45001, 14001, yo sé que es doble trabajo, pero puedes generar matrices ad hoc al Ministerio de Trabajo y una matriz para tu sistema de gestión, si lo que quieres es conservar tu método. Es un consejo, pero es doble trabajo. Como Coca-Cola Company. Coca-Cola Company, todos se refieren a un solo ente, ¿verdad? Todos son mundialmente. Sí, mire, es bien complejo esto. Incluso con esto que les estoy mostrando ahorita de la evaluación, de la investigación de accidentes, son pocas las organizaciones que van a aplicar toda esta metodología. Muchos se van a ir con un diagramita sencillo, un plan de acción, y ahí murió todo. Ahí está todo el análisis. El técnico del Ministerio de Trabajo no te va a andar pidiendo todo este análisis. Él lo que va a querer ver es, ¿qué hizo para evitar que la causa 1 se repita? ¿Qué hizo? Y eso es lo que le va a interesar al técnico que llegue. No te va a andar preguntando si tienes un control total, parcial, o no tienes control sobre la actividad, o no te va a preguntar cuál tiene alto impacto, bajo impacto. No, eso es muy nuestro. Eso es para que esto es una herramienta que le va a permitir a ustedes, primero,
que si hay una necesidad de inversión, justificarla con una herramienta técnica robusta, que no vamos a tener el impasse que nos puedan estar botando el tema de dinero. Muchas veces, más ahora en día, que estamos con la situación de la emergencia, muchas organizaciones están tratando de reorientar su presupuesto a otras cosas que pueden ser de mucho más interés en tema operativo. Pero si tú tienes una herramienta como esta, también como líder, como responsable del área de seguridad, tú vas a dar una recomendación con un fundamento técnico más robusto. Imagínense, de repente en este análisis que hemos hecho, llegamos bien contentos, bien campantes. Mire, hagamos la construcción incrementemos la línea de trenes y esto y lo otro. Y se te van a quedar viendo con una cara de, pero no podemos meter mano. Esto es una construcción de hace 60 años y ¿cómo crees tú que voy a romper aquí? ¿Ya? Y tal vez tú inocentemente llegas con un planteamiento que te lo van a votar. En cambio aquí con esta técnica, imagínense, de 10 causas y de todo cantidad enorme de posibles soluciones o de actividades para el plan de acción, que son 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15. De 15 acciones que deberíamos de estar desarrollando, mi enfoque va a ser en estas 7. ¿Por qué? Porque estas 7 son de las que van a tener una fácil implementación y un impacto alto. Y de las 7 me voy a concentrar en estas 5. ¿Por qué? Porque estas 5 son de las cuales yo tengo el control total para generar la implementación y mejora inmediata. Estas las puedo dejar a un segundo plano porque son controles parciales. Luego me puedo ir con estas 3 y finalmente, si quiero y si lo ve bien la empresa, me voy con estas otras 4. ¿Ya? Esa es la ventaja de esta herramienta. Y bueno, ya casi estamos contra el tiempo. Vamos a la técnica de análisis sistemático de causas. Este es el task, la tabla que les comentaba la semana pasada. Aquí traigo este ejemplo. El operador estaba haciendo uso de la sierra eléctrica para un corte de pieza metálica cuando de pronto se quebró la pieza, el disco, y le generó esa herida. Voy a abrir la tabla task, espero que a todos ustedes la tengan, y hacemos el ejercicio de forma rápida. Esta task lo que nos permite, ahorita se las comparto. Esta técnica lo que me va a generar, como les digo, es llevarme de la mano, es más cerrada, no me va a dar la pauta para que yo empiece a generar una lluvia de ideas y genere ese árbol de causas rico en información. Es una información muy buena, claro, tampoco digo que es un método que no nos funcione, sin embargo acá ustedes, pues va a costar, a unos puede costarnos más que a otros, trasladar todo este texto a una figura o a un gráfico. Pero bueno, veamos. Si estamos analizando esa herida, esa que les acabo de mostrar, ¿cuál fue el tipo de contacto o casi contacto que se tuvo? El tipo de contacto es atrapado por punto de pellizco, mordida o cogido, enganchado, colgado. Veamos. Digamos que es el 5. O vámonos al 2, golpeado por, impactado porque como se reventó el disco, salió volando y lo impactó un objeto que iba en movimiento. Ese sería nuestro tipo de contacto. O sea, lo que tú tienes que hacer es ver el accidente y de estas 9 opciones elegir cuál es la que más se adapta a lo que tú estás analizando. En el caso, el 2, golpeado por. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo aquí abajo, ver CI 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12. Estamos ahorita con esta. Quiero ver si la puedo colorear. ¿Sí? Y de ahí me dice, vea el 1. El caso del 1 es operar equipos sin autorización. No, eso no aplica. ¿Por qué? Porque él era una persona de mantenimiento, era su herramienta de trabajo. Entonces, esa no la marcamos. El 2, omisión de advertir. En el caso es que no hubiese equipo de seguridad y que no omitió la seguridad que había.
No, en este caso pues había toda la señalización. El punto 4, operar a velocidad inadecuada. No, era una velocidad única. Entonces tú vas rechazando aquellas posibles opciones que generaron. El 5, perdón, desactivar, aquí sí, miren. El fulano había quitado la guardia de seguridad que de fábrica trae. Ok, entonces marcamos la 5. La 6, usar equipo defectuoso. Ajá, era un equipo viejito que ya estaba bastante obsoleto. Marcamos el 6. El 9. El 9 nos dice colocación incorrecta. Sí, estaba en una posición bien incómoda de trabajo. Ok, entonces marcamos el 9. El 10, levantar incorrectamente. No. El 12, dar servicio a equipo en funcionamiento. Tampoco aplica. Jugueteo. Lo podemos marcar, pero ojo, ¿verdad? Si no estamos seguros, no iría en nuestro análisis. Pero digamos que no. Era un señor de ya bastante edad y era responsable en su trabajo. 14, bajo la influencia del alcohol u otras drogas. Si no sabemos, o lo podemos marcar, y esto lo que nos va a generar es, ok, tendríamos que hablar con nuestro médico de la empresa para que nos ayude programando un análisis de alcohol y drogas a la persona. Y esto es actos inseguros. Recuerden que siempre van las dos cosas, asociado a la persona y asociado al equipo. Entonces ahorita hemos visto lo que está asociado a la persona, actos inseguros. Vamos a ver, el 16 ya son condiciones subestándares o inseguras. Guarda o barrera inadecuada, sí, era una barrera hechiza que tenía y por eso la quitaba. 20, sistema de advertencia inadecuado. Digamos que estaban todas las formas de advertir ahí. Y por último, el 26, iluminación deficiente. Sí, el taller tenía varias lámparas quemadas y estaba todo a oscuras. Entonces el task de tener ahora las causas inmediatas, estas son las causas inmediatas o directas que generaron ese evento, son de todas las que me marcó esto, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas que yo voy a investigar. Ahora bien, vamos a ver las causas básicas. En la primera me dice, desactivar dispositivos de seguridad. Vea la causa básica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15. Con todo lo que hemos marcado, al final nos va a tocar quizás ver cada uno de estos. Pero lo que tendríamos aquí que hacer, va, digamos, desactivar dispositivos de seguridad. O colocación incorrecta. Si ustedes ven, aquí no me dice que vean la causa básica 1, pero aquí sí, entonces igual, tengo que ver. La 1 me dice capacidad física o fisiológica inadecuada. Esta es una guía que me va a decir a mí, ok, mira, verifica si esa persona, por ejemplo, no tenía problemas de la visión. ¿Ya? Un señor de 60 años haciendo un trabajo y que tal vez los lentes, tenía que quitarse los lentes para ponerse las gafas de seguridad, porque no le habían dado lente sobre lente. Ah, interesante. Pero aquí es donde debo entonces trabajar de la mano con el médico de la empresa y decirle, doctor, verifíqueme. Ah, pero es contratista. Entonces ya tú vas haciendo ese descubrimiento de causas que un contratista no le estás pidiendo una serie de exámenes médicos como se lo pedís a tus empleados. Un punto a considerar. Y así tú vas viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos, además de los defectos de la visión como capacidad física inadecuada, veamos si no tiene otra incapacidad temporal. No, nos quedamos solo con eso. Ok, veamos la capacidad mental de la persona. ¿Tendrá el nivel de inteligencia? Tal vez una persona que llegó a un nivel académico bastante bajo y resulta que nuestro procedimiento es pura letra y el señor no sabe leer. No es que digamos que ser mentalmente, aquí como esa capacidad mental inadecuada es que la persona tenga una enfermedad mental, está considerado, pero es conocer incluso si hay una falla de memoria, una baja actitud. Imagínense qué interesante cómo me lleva como una causa básica o subyacente. Esto no está a la vista para saber si la persona incluso tiene un miedo o fobia, porque si no termina el trabajo, el jefe lo está regañando y regaña, lo pueden echar.
Eso no lo voy a ver a simple vista. Tengo que entrevistar a la persona, tengo que indagar aún más. Veamos otra. La falta de la atención física. Aquí vamos a ver todo el tema de fatiga. Estaba cansado por la duración del trabajo, tenía una sobrecarga sensorial. En el caso de la atención mental o psicológica, si emocionalmente él se sentía sobrecargado, tenía a la esposa de ya una señora mayor con COVID y estaba en el hospital, imagínense, y él no sabe si está enfermo y está llegando a trabajar. Falta de conocimiento, si tiene la experiencia en el uso del equipo. Todo eso es lo que estamos sacando de esa fotografía que les mostraba. La falta de habilidad, la motivación incorrecta. ¿Qué tal que esa persona se sienta desmotivado en lugar de estar dándole incentivos no económicos, sino un incentivo emotivo para continuar haciendo un buen trabajo? Él solo es regaño y regaño. Eso es en cuanto a los factores personales, que es del número 1 al número 7. De los factores laborales, que es del 8 al 15, vemos, por ejemplo, el tipo de liderazgo que las empresas están generando, si hay una ingeniería inadecuada, una evaluación inadecuada de la exposición a pérdidas, compras, el tema de compras es clave. Por ejemplo, esa herramienta, nos damos cuenta en este análisis que compras nos hizo una adquisición allá en el mercado central. En lugar de comprarnos una herramienta buena, nos compró una marca Pajarito que a la primera del cambio sobrecalienta y las guardas se destraban a cada rato. Interesante. Todo chino. ¿Perdón? Se lo he entrecortado, Cintia. No, le decía todo chino. Siempre van a comprar lo chino, que dura poco y más barato. Así es. Las 3B no siempre aplica, y en tema de seguridad menos, ¿verdad? Bueno, bonito y baratos. Chino. Bueno, bonito, barato, chino. Baratos, hermanos, eso no aplica en seguridad. Bueno, de ahí mantenimiento inadecuado, la reparación inadecuada. Todo esto son los factores laborales asociados al tema del tipo de evento que estamos analizando. Y después, esto como está amarrado con un sistema de gestión de DNB, que es una casa certificadora como Iconte, como Bureau Veritas, como, en fin, ya que hay, este DNB genera un sistema de gestión basado en 20 elementos, que son estos que ustedes ven acá: liderazgo y administración, entrenamiento de gerencia, inspecciones planificadas. Lo que hace esta herramienta es que si yo estoy diciendo que mi capacidad física es uno de los factores personales que influyó en el accidente, me dice que vea la necesidad de acción de control 6, 9, 12 y 15. Me voy a las 6 y me dice que revise el bloque de observación de tareas o mi sistema de observación de tareas. Me pregunta si la directiva de la gerencia... Hay una directiva de gerencia sobre la importancia de hacer observación de tareas, si hay un programa completo de observación de tareas, si hay un nivel de observación completa de las tareas. Y esa P, E y C significa que si está presente ese programa, si hay un estándar o un procedimiento o si se cumple. O sea, es decir, yo le digo, sí tengo un programa completo de observación de tareas. Ok, pero ¿está en el programa como tal? ¿Está el estándar o se cumple? Le vas a colocar C si tenés el pleno cumplimiento. No, mira, yo solo tengo el estándar, o sea, el procedimiento escrito. Ok, entonces le colocamos aquí una X en la casilla de la E. Y significa que yo debo de generar no solo que esté el documento bonito, sino que también se comunique al personal, lo entienda y se dé cumplimiento pleno a ese procedimiento. Veamos, ¿qué otro? Por ejemplo, herramientas y equipo inadecuado. Ok, veamos la necesidad número 9. Vamos a buscar aquí el elemento 9 y me dice análisis de accidente y de incidentes.
Ah, resulta que ya habíamos tenido un accidente similar hace un par de meses que solo se hizo el reporte y ahí quedó todo. Ah, interesante. Entonces ahora tuvo un accidente más grave, porque no solo fue el rozón, como decimos, sino que ya fue una herida más profunda. Entonces veo aquí, dentro de este elemento, a qué le debo de apuntar. Análisis de accidentes, de incidentes, perdón. Identificación y análisis de daños a la propiedad y equipo, todo el detalle. O sea, cada uno de estos puntos es a lo que debo generar un plan de control, un plan de acción más en detalle, más específico. Y este sería mi análisis bajo la técnica de análisis sistemático de causas. Ya tendríamos nosotros para poder documentar una inspección o una investigación de accidentes desde lo que es el árbol de causa y lo que es la técnica de análisis sistemático, el task. Pueden ocupar cualquiera de las dos, con la que más se sientan cómodos. La diferencia, como les digo, de una y otra es que en el task es más cerrado, como vieron, o sea, va lo lleva de la mano a uno, paso a paso, hacia dónde orientar la investigación. Y claro, cuando usted llega al punto de causas básicas, ahí hay más detalle de ir a investigar. Ahí es donde el equipo multidisciplinario tiene que jugar un papel muy importante, porque como ven, pueden salir temas como ir a ver incluso la estatura de la persona, ir a ver lo alto o ancho del equipo, si padece alguna enfermedad crónica, si le hicimos una prueba al iniciar las labores, no solo se le asignó y resulta que la persona tiene problemas de visión. En el árbol de causa, tal vez no tenemos esa guía, o podemos hacerlo. A mí me gusta mucho mezclar ambas, porque el task me ayuda para generar ideas o preguntas de investigación para construir un árbol de causa más robusto. Porque el árbol de causa va a depender mucho de la lluvia de ideas que entre todos se haga. Entonces, para la tarea, ya para ir cerrando, ya falta poco para las 11, para la tarea lo que quiero que con sus grupos asignados puedan ustedes, aquí pues va a tocar así virtual, claro, ¿verdad? Hay mucha facilidad, pero lo ideal es hagan su lluvia de ideas, generen ese árbol, no es tan, al final aquí no va a ser tanto respuestas buenas o malas, sino que quiero evaluar el grado de minuciosidad que usted tenga o de qué tan exhaustivo va a ser a la hora de crear ese árbol. Pueden hacer la mezcla de ambas técnicas o la que ustedes quieran. Solo sean con el árbol de causa o se pueden ir con el tazo. Ideal siempre ese dibujo, ese gráfico, para que pueda estar más robusto su análisis. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, antes de irnos, si no hay consultas, a mí me gustaría compartir una experiencia que tuve, que veo que hay mucha gente que no tiene el conocimiento. Lamentablemente, tocando el tema del dedo que usted nos mostró, el accidente ese, pues mire que ese accidente tuvo mi esposo. Un día que era cumpleaños de mi hijo y habíamos alquilado las mesas esas para el cumpleaños y qué sé yo. Bueno, al día siguiente que teníamos que devolver todo, al mover las mesas, había llovido, estaba con el piso húmedo, él estaba con zapatos deportivos y al cargar la mesa, pues se resbaló y la mesa cayó sobre la mano y le quitó el dedo. Entonces fue la mitad de la primera falange del dedo anular. En ese momento, le hablo de hace 10 años, pues mi conocimiento no llegaba a que yo tenía que haber agarrado el dedo y tenerlo en un líquido especial, ¿verdad? Entonces yo agarré en la mano, corrimos al hospital y bueno, el dedo no servía. Y el médico también, que era plástico, por lo visto tampoco tenía el conocimiento, porque él lo que le hizo fue coser el dedo, le cosió todo para evitar el sangramiento y todo aquello. Y bueno, según él, fue la mejor opción. Resulta que jamás se debe coser los dedos, nunca, porque recién aprendí que el dedo, sobre todo la punta, no importa la edad que uno tenga, eso vuelve a crecer. Lo que pasó fue que al tío de mi esposo, años después, le sucedió lo mismo, siendo que el tío tenía como 65 años. Le pasó un accidente, le cortaron el dedo, igual
se cortó y en Estados Unidos el tratamiento fue que le pusieron como si fuera la miga de pan, le pusieron una cosa, le taparon, qué sé yo, y el dedo fue creciendo increíblemente, que usted ve el dedo del tío y es como que no pasó nada, y en cambio el dedo de mi esposo quedó deforme para toda la vida y ahora ya no se puede hacer nada porque le cosieron. Entonces, Sí. en esos casos no se debe tocar. Perfecto. Sí, gracias por compartir esa experiencia, Cintia. Sí, la verdad que hay cosas, casos de casos, ¿verdad? Y sí, al final es difícil tomar las mejores decisiones en el momento. Recuerdo cuando sucedió ese accidente que les mostraba, que lo vi, y es diferente cuando es un ser querido, ya sea un pariente cercano de nosotros el que esté sufriendo ese accidente, porque al ver la sangre, la angustia, híjole, no sabemos cómo vamos a actuar en un momento dado, ¿verdad? Y lo primero que se nos cruza es traértelo y vámonos al hospital. Y posiblemente el pedacito de dedo que quedó pues, cercenado, no cuál es la palabra, pero cortado, en buen salvadoreño, llevarlo en agua, con hielo, agua limpia, pues claro, y podría haberse salvado. Es todo lo que la vida nos va enseñando. Por cierto, hay que toque ese tema, Cintia, les recuerdo que si Dios lo permite, para el otro sábado tendríamos la charla del ingeniero Edwin Chavarría. Él es el director general de bomberos hoy en día, es un colega, muy buen amigo de su servidor, y ha tenido pues a bien acompañarnos una hora para comentarnos cómo ellos a través de la institución, la entidad de bomberos, hacen el proceso de investigación de los accidentes. Sabemos pues que esta entidad nos hace servicios de rescate de personas, no solo también el tema de incendio, y pues la idea es conocer de primera mano cómo ellos trabajan eso. Así que si todo sale bien, pues la otra semana, la primera hora sería de platicar ahí con el ingeniero Edwin Chavarría. Cualquier cosa, pues yo los mantendría informados durante la semana. Okay. Gracias. Bueno, no viendo más, les agradezco nuevamente la participación. Ahí estamos en contacto y desearles un feliz fin de semana. Muchas gracias. Adiós, Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias por la información. Bendiciones. Gracias.